Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Tarde nubladona, amaneció lloviendo. Continuando con la charla que teníamos a mediodía, he querido continuar con esta secuencia, con este relato, con esta crónica de una batalla campal, de una guerra ya declarada entre la Corte y el presidente de la República. Y la segunda faceta de esta guerra, de esta batalla, tiene por epicentro la discusión por los presupuestos para el 2024. La Corte ha recurrido a una estrategia ya conocida por todos nosotros, de la que echaba mano Lorenzo Córdoba en el Instituto Nacional Electoral, que era pedir presupuesto de más para guardarlo en los fideicomisos y darse la gran vida, porque iban precisamente para sus retiros, para sus prestaciones, etcétera. Entonces la Corte también ha decidido, bueno, pues en el entendido de que ya sé que debido a la austeridad el presidente va a disponer que se nos reduzca el presupuesto, pues vamos a inflarlo de manera tal que con lo que nos recorte nos quedará lo que originalmente pretendíamos. Y que conste que en el caso de la Corte, pues ellos tienen prestaciones tales como para que cada año dispongan de una partida a fin de remodelar sus propias casas, hacerle mejoras, como si cada año nosotros, digo, si tuviéramos el dinero y pudiéramos, lo haríamos tal vez, y sobre todo si no nos cuesta a nosotros. Pero los ministros de la Corte y altos funcionarios también disponen de una partida cuantiosa para renovar sus casas, remodelarlas cada año, entre otras muchas canonjías y prestaciones que ellos mismos se autoasignan, y fideicomisos que, igual que el INE, también tienen por ahí, no tan escondidos, más visibles, y que a todas luces, pues el gobierno de la República y muy particularmente la Cámara Baja del Congreso de la Unión, que es la que está facultada para definir por ley los presupuestos, pues quiere que dispongan de ello, que no se hagan de guardaditos para sus beneficios y que se aproveche a totalidad, a cabalidad el presupuesto, porque numerosas salas, tribunales, etcétera, pues de lo que se quejan es de la precariedad con la que laboran cotidianamente, de que al parecer todavía las actas y los expedientes se escriben al tipo de la era de los picapiedra, con cincel, martillo y una roca, porque no ha llegado la modernización al Poder Judicial, y miren que le sobran bastantes recursos y que ya sabemos ahora en qué se distraen entre los altos salarios de los integrantes de la Corte, en fin, y de sus funcionarios, que también ese es otro tema que vamos a abordar ya el día de mañana temprano, como parte de esta guerra declarada entre la Corte y el presidente de la República. Pues bien, en esta ocasión es la batalla por el presupuesto. La primera estrategia, ya se los dije, de la Corte es inflar el gasto que requieren para que con el recorte pues se quede en lo que originalmente ellos tenían previsto ejercer para el próximo año. Pero tiene otra particularidad. La Corte ha convocado el día de hoy mismo, mañana daré cuenta si es que hay información en la coyuntura del resultado de un cónclave entre la Corte por una parte y, no se sorprendan porque era lo lógico, el Tribunal Federal Electoral, sus integrantes, presidido por Reyes Rodríguez Mondragón, un panista declarado por una parte, por la otra calderonista, trabajó para Felipe y además es muy cercano a él y él lo hizo crecer políticamente en su carrera. Además, no olvidemos que este mismo Reyes Rodríguez Mondragón alguna vez escribió un tuit deseando la muerte al presidente. Él dice que lo hackearon, que no fue él, que él jamás se atrevería a eso, pero bueno, quede en el antecedente como para saber con quién se está enfrentando el presidente y qué puede esperar de ellos. Este cónclave, esta reunión en la que convergen la Suprema Corte y el Tribunal Federal Electoral, tiene otra vez ese mismo contexto de la batalla por el presupuesto. También el tribunal recurre a esas estrategias de inflar sus presupuestos y además también tienen enormes canonjías y enormes beneficios, salarios, prestaciones, etcétera. Son la burocracia dorada
que cualquiera soñaría, a la que cualquiera soñaría pertenecer, porque en términos reales, pues no es, ciertamente son órganos especializados, pero a veces nos dan cada muestra de ineptitud o por lo menos de actuación dolosa, que uno pone en tela de juicio sus capacidades, por una parte, que ya es bastante decir, y por la otra su imparcialidad. En el caso del tribunal y en el caso de la Corte, pues ya lo hemos dicho, uno pone en tela de juicio si efectivamente están en apego a derecho, defendiendo la Constitución, cumpliéndola cuando son incapaces de cumplirla, en algo que está estipulado ahí y que tiene que ver con sus salarios. Ahí la Corte no se toca, como no se toca en otros ámbitos como el tribunal y el INE, del cual también hablaremos en futuras entregas, precisamente en el contexto de esta solicitud de impuestos. No es porque la Corte se sienta de alguna manera desprotegida, abandonada o en menor capacidad tanto legal, jurídica, como política, como para defenderse del Ejecutivo Federal, pero muy particularmente de la Cámara Baja del Congreso de la Unión, a la hora de que se le asignen los presupuestos. No es por eso que está buscando la alianza, pero sí se hace más ruido. Porque sí se pone en tela de juicio no solo el funcionamiento de la Corte, sino la viabilidad de juzgar las elecciones del año venidero, que son de las más grandes que ha habido en nuestra historia por la renovación de la Presidencia de la República, el Congreso de la Unión, las entidades federativas, congresos locales y ayuntamientos. Sin olvidar naturalmente a la Ciudad de México. Así es que, pues bueno, juntos, Tribunal Electoral y Corte ejercerán una mayor presión sobre el legislativo. Y la Corte, me parece a mí, no va a escatimar esfuerzos, tampoco va a tentarse el corazón a la hora de violentar la ley, incluso para quitarle a la Cámara Baja del Congreso de la Unión esta facultad que es exclusiva de definir el presupuesto para el año venidero, diciendo que es inconstitucional que se le quiten recursos, se le recorten recursos a la Corte y a otros organismos autónomos e independientes. Y piensan que con eso van a sentar jurisprudencia y que en adelante pues tendrán que recibir la propuesta de presupuesto que ellos quieren los legisladores y tendrán que aprobarla sin moverle una coma. ¿De qué tamaño es el abuso y la violentación de las leyes en las que es capaz de incurrir la Suprema Corte de Justicia de la Nación? ¿Prosperará o no? Depende de la defensa que pueda hacer la Cámara Baja del Congreso de la Unión. En este asunto, formalmente, en lo legal, el presidente no tiene nada que ver. Pero me queda claro, debe quedarnos claro, que el presidente está dando el aval para que Morena y sus aliados, efectivamente, en el contexto de la austeridad y de frenar los abusos descarados de la Corte y otros organismos autónomos, están haciendo del presupuesto para beneficio de ellos y no para modernizar, en este caso, al Poder Judicial o al Tribunal Federal Electoral, donde no hay tantas carencias. Ciertamente siempre hay algo que mejorar en las instituciones, pero me parece hasta ahora que, como estructuralmente hablando, pues no tendría mayor problema para desempeñar su papel el Tribunal Federal Electoral. Y la Corte tampoco, porque a final de cuentas el rezago que tienen ahí los ministros, ya les contaba yo de esta atracción que hizo el ministro Luis María Aguilar del caso de las deudas fiscales de Ricardo Salinas Pliego y otros empresarios para mantenerlas en la congeladora, pues así como que digamos, cuestión de dinero no es, sino de que se pongan a trabajar. Así es que, sobre todo porque si tienen para remodelar su casa cada año, imagínense cuántos auxiliares que no son de poca monta, deben ser también especialistas y que no cobran 3 pesos, deben cobrar incluso más que el presidente, como lo hacen los ministros de la Corte. Así es que, pues bueno,
hay otros aspectos que tenemos que analizar, porque pareciera que también el presidente, a la hora de reducir el presupuesto para la Corte, está enviando el mensaje de o defines rápidamente qué hay con esas demandas, esos litigios en torno a los adeudos fiscales de grandes empresas y recuperamos ese recurso, o ese recurso que no está llegando a la hacienda pública, te lo recorto a ti, Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dolo de ambas partes, un enfrentamiento muy abierto, y te lo recorto a través del presupuesto que te va a autorizar la Cámara Baja del Congreso de la Unión. Guerra abierta, confrontación ya muy clara para todos, en la que la Corte tiene más ases bajo la manga porque es la autoridad que determina, y si el presidente no acata, no se subordina, y si el legislativo tampoco hace lo propio, pues corren bastantes riesgos en el ámbito legal, porque después de la Corte, ¿ante quién se puede quejar el presidente? ¿Ante quién pueden recurrir los legisladores como para decir esta es facultad constitucional mía, aprobar en los términos que yo disponga el presupuesto de egresos de la Federación y recortarle presupuesto al Poder Judicial, al Tribunal Federal Electoral y al propio INE, que ya tiene su historia y que se ha excedido también en la petición de recursos, y que conste que además los argumentos que está esgrimiendo para ello tienen que ver muchísimo, son casi exactamente igual a los que esgrimía Lorenzo Córdoba Vianello cuando estaba al frente del INE. Batalla campal, pues, guerra declarada entre la Corte y el presidente de la República. Ya por la mañana les decía que era un litigio sobre una magistrada que se encarga precisamente de definir estos litigios entre los privados, los empresarios que adeudan impuestos y el gobierno de la República, y la intervención de la Corte retrasando esos procesos, y ahí se queda en la congeladora el juicio, de manera tal que no hay fallo, no hay pago de recursos, el erario público queda sangrado y la Corte sigue operando como si nada, y el empresario sigue rascándose la panza y riéndose de cómo maneja las instituciones. Guerra declarada, cuidado con ello. Hasta aquí por el día de hoy, los espero el día de mañana muy temprano. Continuaré un poquito más dando a conocer estos detalles de esta batalla por el presupuesto, esta guerra abierta entre no solo la Corte, el Poder Judicial, sino otros organismos autónomos e independientes que no quieren ser tocados presupuestalmente hablando, y dar cuenta, retratar cómo van desenvolviéndose los actores políticos para prever qué puede ocurrir. Yo no descarto, corregí a mediodía diciendo que pues sí, es el momento oportuno para que la Corte y otras instancias, declarada ya la guerra, busquen destituir al presidente. Panorama turbio, que se está enturbiando muchísimo más de lo que ya estaba, y debemos estar atentos a ellos. Bueno, pues muchísimas gracias. Ahí están nuestras direcciones, denos like, suscríbanse por favor, por sobre todo suscríbanse para que podamos seguir en contacto. Yo les agradezco por el día de hoy, cuídense mucho, hasta la próxima.